Vamos a trabajar en crear funciones y una librería de funciones, también llamadas módulos en Python. Y aprovechando esta oportunidad, podremos conocer también algunas herramientas para trabajar con archivos externos y algunas funciones y métodos muy útiles para el manejo de listas, que es un tipo de variable que utilizaremos muy frecuentemente en nuestras programaciones para robótica. La actividad la vamos a realizar sobre la base de la información climatológica provista desde esta página, que es el sitio oficial para reunir la información de las estaciones meteorológicas que están distribuidas a lo largo de Chile. Pueden, por ejemplo, elegir cualquier estación meteorológica. Voy a seleccionar por mi parte la reserva de Río Clarillo. Pueden pinchar donde dice más información y allí tener bastante información de detalle. Hoy en Santiago y en esta estación Río Clarillo se está registrando una temperatura ambiente de 17 grados. Hoy es un día fresco en Santiago, estamos ya comenzando el otoño. Y junto con toda esta información en tiempo real, tienen la posibilidad de ver algunas gráficas de evolución de algunas variables ambientales y lo que nos interesa para nuestro trabajo de hoy, los datos históricos de esta estación. Esta información la van a encontrar para todas las estaciones meteorológicas que están en línea en esta página. Y para nuestro trabajo nos va a interesar la descarga de datos históricos de temperatura. Para el ejemplo voy a tomar el último mes de marzo y al pinchar voy a descargar un archivo que por supuesto lo voy a encontrar en mi carpeta de descargas. Si accedo al archivo comprimido, lo que hay dentro es un archivo de tipo CSV. Voy a extraer el archivo para tenerlo a la vista en la misma carpeta de descargas en mi caso. Y un archivo CSV por defecto va a estar asociado a una planilla de cálculos que está instalada en su computador. En mi caso está asociado con LibreOffice, probablemente ustedes tengan asociado a Excel de Microsoft. Pero en realidad un archivo de tipo CSV es un archivo de texto y lo voy a abrir primero para mostrar qué contiene. Lo voy a abrir con un editor, un bloc de notas, un editor de textos, para mostrar qué hay dentro de este archivo. Esto es lo que hay dentro de este archivo. Un archivo CSV, cuya sigla significa valores separados por coma, son un conjunto de datos escritas como texto, en los cuales están separados por un carácter delimitador, que puede ser coma, punto y coma, tabulación o algún otro carácter. Típicamente se utiliza coma o punto y coma para separar los datos. Y lo que hay es un registro de datos ordenados, pero en un formato de archivo de texto. Lo voy a dejar abierto para mostrar cómo esto se puede importar y típicamente se hace así en una planilla de cálculos. Si lo abrimos ahora con, en mi caso con LibreOffice, ustedes con Excel, va a aparecer un asistente de importación donde les va a preguntar varias opciones, pero típicamente las opciones automáticas son suficientes para identificar cuáles son los delimitadores y poder traspasar cada uno de las separaciones de coma o de punto y coma en este caso a una celda diferente. Si aceptamos eso, lo que obtenemos es el traspaso de los datos del archivo de texto, del archivo CSV, a una planilla. Y esta planilla, como está más ordenada, nos permite ver con mayor facilidad qué contiene el archivo. Como son archivos provistos por una estación meteorológica, todos estos están, para el caso de nuestro país, asociados a una misma planilla, a una misma estructura de organización de los datos, donde se contiene unas columnas para el código de la estación meteorológica. Este código representa la estación que tomó los datos, el equipo dentro de la estación que tomó los datos, algún otro dato que en este caso está vacío, el momento en que se capturaron los datos, incluyendo la fecha en formato año, mes, día y la hora en que se tomó, y a continuación el registro de datos. Para el caso de esta estación, entrega los datos de temperatura de superficie
la temperatura que se medía en ese momento, y un valor que se llama TD, que es un delta de temperatura, es una magnitud de uso meteorológico que es el delta de temperatura respecto al punto de rocío. No nos va a importar a nosotros este dato. Vamos a trabajar básicamente con los valores de temperatura. Hay otra serie de datos que esta estación tiene vacía y otros datos que la estación tiene completados. Pero lo importante es que tenemos una planilla con mucha información. Los datos de esta estación meteorológica, fíjense que están tomados cada 20 minutos, y si estos datos representan todos los datos de un mes, entonces tenemos una buena cantidad de datos dentro del archivo. Más de 2000 datos para este caso. Sobre estos datos necesitamos hacer un código capaz de extraer información y procesarla para tener algunos valores estadísticos en esta oportunidad, y futuramente para graficar y tener algunas otras informaciones en formatos más amigables. Esta va a ser la fuente de los datos que nosotros vamos a trabajar. Ustedes pueden, por supuesto, revisar y capturar la información de otras estaciones meteorológicas. Ya les mostré cómo llegar a las distintas estaciones del país y recoger datos históricos de cualquiera de ellas. Por ahora nos vamos a quedar con los datos que he descargado yo previamente y que les dispuse dentro de la carpeta para este trabajo, que se supone que ustedes la han almacenado a su vez organizadamente dentro de su carpeta de trabajo de Jupyter. Yo las tengo en esta práctica 5, donde tenemos este cuaderno de Jupyter, el archivo con los datos obtenidos desde la página meteorológica que les acabo de mostrar, y una librería de funciones que es lo que vamos a construir durante esta actividad. Con esta presentación estamos listos para comenzar. Los datos entregados por la estación meteorológica están en un archivo de tipo CSV que tiene este nombre. El archivo, por el momento, y para facilitar las cosas, está alojado en la misma carpeta de trabajo que está el cuaderno de Jupyter. Por tanto, el nombre de archivo simplemente va a corresponder al nombre del archivo alojado como una variable de texto, como una cadena de caracteres. La forma en que podemos leer el contenido de ese archivo desde un script de Python, desde un código de Python, es utilizando la función open. La función open, como parámetro, debo ponerle el nombre del archivo. Si hacemos eso, lo que hace Python es crear un objeto que contiene los datos que están en este archivo, lo ha abierto en modo solo lectura por ahora y lo ha recogido con codificación UTF-8, que es el formato en que están escritos los caracteres. Este objeto, un tipo de variable en específica que almacena el contenido de estos archivos de texto. Para tener disponible el contenido del archivo en forma más adecuada, tendríamos que alojar este objeto en una variable, por ejemplo, una variable que se llame archivo, y sobre esa variable archivo hacer una lectura. Por ejemplo, para cada línea de ese archivo, imprimir su contenido. Si hago eso, lo que tengo es el mismo contenido que estaba en el archivo, lo vimos línea a línea, lo que se ha leído desde el archivo externo. Y este contenido ahora entonces está alojado en una variable que se llama archivo. Cuando trabajamos con archivos, siempre es importante, una vez que se ha abierto el archivo, una vez que se ha trabajado con su contenido, finalmente cerrar el archivo. Como estos contenidos se está trabajando actualmente en un espacio de memoria dentro de esta variable, para grabar los datos físicamente en el disco se necesita pasar por la función de close. De lo contrario, si se olvida de cerrar el archivo, puede encontrarse con numerosos problemas de archivos con información perdida o dañada que tenemos que evitar. Para evitar eso, la función open típicamente se trabaja en conjunto con with. Y la sintaxis es así: with
open, y ahí el nombre del archivo, as el nombre de la variable donde vamos a almacenar esos datos, y todo lo que hay dentro se hace con el archivo abierto, y una vez que se termina las instrucciones que están en este nivel de indentación, with se encarga de cerrar el archivo automáticamente, y de esa forma no nos vamos a olvidar de hacerlo nosotros y nos ahorramos los riesgos de errores o pérdidas de datos. Entonces voy a escribirlo así, por ejemplo, for, como lo habíamos hecho antes, por línea in archivo. Simplemente imprimimos la línea para ver lo que contiene. Y tengo el mismo resultado de antes, pero ahora me olvido de la necesidad de estar ocupándome del momento en que voy a cerrar el archivo, porque with se encarga de hacerlo automáticamente. Por supuesto, si no encuentra el archivo o tiene algún problema para abrirlo, esto va a producir algún error. Por ejemplo, si me equivoco en el nombre del archivo o estoy buscando un archivo que no existe, inmediatamente tengo una excepción de archivo no encontrado, y nuestros códigos, como hemos visto previamente, deben ser capaces de evitar que se detengan por una excepción, un código, sí, y para evitar eso vamos a usar algo que trabajamos anteriormente, la estructura try except. Le digo que trate de abrir el archivo y hacer eso, y si no, simplemente me manda un mensaje, me diga error, el archivo no pudo ser abierto, no se pudo abrir el archivo, y le voy a decir cuál archivo. Me faltó la comilla de terminación, y ahora sí ya está funcionando. Con esto evitamos que el programa se detenga cuando no puede realizar una tarea. Cada vez que tengamos un código que es posible de que falle, es bueno utilizar estas estructuras try except para evitar que las aplicaciones se detengan por no poder realizar determinada tarea. Vamos a dejar también un mensaje en caso de que la lectura sea exitosa. Si la lectura es exitosa, vamos a decirle que el archivo fue leído correctamente. Ok, entonces realiza la tarea. El primer mensaje es que el archivo se leyó, y luego, en este caso, el contenido del archivo. Como ven, para hacer algo relativamente simple, como es abrir un archivo, hubo que empezar a escribir varias líneas de código. Vamos a partir introduciendo la necesidad de definir funciones para ahorrarnos tener que repetir este tipo de código cada vez. Y esto porque, por ejemplo, todas estas líneas de código van a ser necesarias de hacer para abrir cualquier archivo que queramos. Luego es útil tener un módulo de código, un bloque de código que nos permita resumir esta tarea, tener todo este código prehecho previamente por anticipación, y luego simplemente llamarlo cuando lo necesitemos, y para eso es que definimos funciones. Las funciones son entonces un conjunto de líneas de código que realizan una tarea en específico, y es una tarea típicamente repetitiva que la puedo utilizar varias veces cambiando una u otras cosas como parámetros, y esos parámetros se los enviamos a la función, y la función realiza su tarea y devuelve un resultado, aunque también podría no hacerlo y simplemente realizar una tarea, entregar un mensaje y no devolver ningún resultado. Construyamos nuestra primera función para abrir un archivo, y la función se va a llamar leer archivo. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una función tal que yo simplemente pueda decir, en lugar de hacer todo esto y tener el resultado de la lectura almacenado en la variable archivo, simplemente decir archivo va a ser igual a la función leer archivo enviándole el nombre. Para definir una función necesitamos saber qué parámetros necesitamos enviarle, qué datos debemos enviarle a la función
para que realice su tarea y qué tipo de resultado queremos que entregue esta función. Las funciones en Python comienzan con la palabra def. Luego de def escribimos el nombre que va a tener nuestra función. Esto se lo asignamos nosotros. E inmediatamente, entre paréntesis, todos los parámetros que necesitamos que la función tenga para realizar su tarea. Aquí yo ya les he dejado previamente la estructura base. En este caso, la función no hace nada. Simplemente hemos definido una función que se llama leer archivo, que recibe como parámetro algo que se llama nombre de archivo, y que luego hay algunos mensajes y la instrucción pass, que significa no haga nada, simplemente pase. Nuestra función va a tomar como parámetro de entrada el nombre de archivo, que será el nombre de un archivo CSV obtenido desde esta página que vimos, o sea, un archivo que tenga el formato que ya conocemos. ¿Y qué va a devolver la función? Va a retornar el contenido de un archivo como una lista, cuyos elementos van a ser las líneas del archivo original sin el carácter final de salto de línea. ¿Ok? Repasemos qué es lo que tenemos y qué es lo que obtenemos. Queremos una función que se puede escribir de esa forma: que yo le envíe como parámetro el nombre del archivo que quiero abrir, que quiero leer, y me devuelva como resultado en archivo una lista con todas las líneas escritas como texto, pero sin el carácter final de salto de línea. Vamos haciendo esto paso por paso. Sabemos que para leer el archivo necesitamos hacer esta estructura. Bueno, entonces voy a copiar esto que ya lo tengo puesto más arriba y lo voy a agregar aquí. Necesito ordenar la indentación. Dentro de la función def, lo primero que hacer es tratar de leer el archivo. Bueno, esta with debe estar más adentrado porque su lugar jerárquico es dentro de try. Entonces, intente abrir el archivo con nombre archivo, con ese nombre que llega como parámetro de entrada. Ese nombre se lo paso a la función open. Lo retorno como archivo, que será el objeto de memoria donde va a estar alojado el contenido de ese archivo. Y luego me preocupo de lo que voy a hacer dentro. Y luego, y si eso no funciona, imprima un mensaje de error. El pass ya no lo necesito. ¿Qué voy a hacer? Dentro de la función try ya no voy a imprimir por pantalla cuál es el contenido del archivo. Eso no es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es almacenar el contenido del archivo en una lista y cada línea del archivo será ahora un elemento de la lista. Bueno, para hacer una lista debo crearla previamente. Voy a crear una variable que se llame contenido. Contenido la inicializo como una lista vacía. Y luego cada una de las líneas de archivo debo leerla. Tanto, voy a hacer un ciclo for línea in archivo. Y esa línea ya no la voy a mostrar por pantalla, sino que la voy a agregar a contenido. Contenido.append, le agrego la línea. Una vez que termine el ciclo for, voy a haber traspasado cada una de las líneas de archivo a la variable contenido. Y cuando concluya de hacer todo este proceso, cuando termine de realizar todas las tareas que va a hacer esta función, lo que debo hacer es retornar el valor que está almacenado en contenido. Repasemos la estructura de esta primera función. Dice, definimos una función que se llama leer archivo. Esta función recibe como parámetro una variable que se guarda en nombre archivo. Esta variable nombre archivo existe internamente dentro de la función. Fue creada aquí y la vamos a utilizar en forma interna. La primera tarea que hace esta función es crear una variable llamada contenido como una lista vacía. Luego intenta abrir
un archivo que tiene este nombre que recibió la función como parámetro, este nombre que se pasó como parámetro, lo voy a utilizar para abrir un archivo con ese nombre y si esto resulta exitoso, va a quedar guardado en una variable que se llama archivo. Si eso es así, si eso funciona, imprimimos un mensaje de que todo salió bien y luego para cada línea que esté contenida en esa variable archivo, esa línea la traspaso a la lista contenido que originalmente estaba vacía, pero que se va a ir llenando línea por línea con cada una de las líneas de información que están en el archivo que acabamos de leer. Cuando eso concluya, lo que quedó almacenado en contenido va a ser devuelto como resultado de la función. Y esto es lo que va a quedar guardado como resultado de la función cuando yo la lea. Voy a cambiar esto de acá. Yo lo tenía como ejemplo. Una vez que hemos concluido la definición de la función, ejecutamos. Si no salta ningún error, significa que no hay errores de sintaxis, pero todavía no sabemos si funciona bien. Para saber si funciona bien, lo vamos a llamar esa función. Voy a tomar el nombre de archivo desde arriba. Ese va a ser mi nombre de archivo. Y luego voy a decir que los datos va a ser el resultado de la función leer archivo con ese nombre de archivo que previamente quedó definido de esta forma. Si después me muestro cuáles son los datos resultantes, aquí está el resultado de la operación. Primero, como la función me entrega un mensaje internamente, me dice que el archivo fue leído correctamente, ok. Y como resultado en datos me muestra todas las líneas que estaban en el archivo original, pero ahora como elementos de una lista que comienza allí y termina 2000 elementos más abajo, aquí. Cada una de las líneas está separado por una coma y cada una de las líneas contiene texto. Fíjense que contiene el texto final de línea, este carácter \n corresponde al carácter de final de línea. Este carácter de final de línea o salto de línea es lo que hizo al momento de imprimir el carácter que todas estas líneas estuvieran separadas entre sí. Esta separación que existe entre una línea y otra es resultado de este carácter salto de línea. Ese carácter salto de línea, voy a volver sobre el archivo, ese carácter salto de línea no se muestra en el documento original porque precisamente es lo que permite separar las líneas. No está mostrado, pero es lo que hace que al final de este último punto y coma se salte una línea y aparezca en otra fila diferente. Este carácter nos va a molestar, por tanto tenemos que eliminarlo. La función debe ser capaz de eliminar de inmediato el carácter salto de línea. Y para eso, simplemente en cada una de las líneas, una vez que las he leído, en lugar de enviarla completa a la lista de contenido, que me va a ir almacenando línea a línea, voy a enviar todos los caracteres menos el último. ¿Cómo hacemos esto? Aquí voy a hacer una pausa. La primera pausa de este taller va a ser para ir mostrando algunas funciones adicionales que vamos a trabajar con listas. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Hemos conversado en algunas actividades previas que las cadenas de texto, las cadenas de string, en cierto grado se comportan como una lista. Y les voy a mostrar ahora cómo utilizar el operador dos puntos para ir seleccionando a conveniencia los elementos de una lista que queremos usar. Por ejemplo, si tengo una lista definida como 5 elementos numéricos que están aquí, bueno, si yo imprimo esa lista por su nombre, me muestra por defecto
todos los caracteres. El primer elemento con índice 0 es 10, el segundo elemento con índice 1 es 1, el quinto elemento tiene índice 4 y es el 50, eso ya lo hemos visto previamente. Pero lo que no hemos visto y ahora va a ser útil es utilizar el carácter 2 puntos. El carácter 2 puntos, así, entre medio del índice de corchetes de una lista, me muestra, significa todos los elementos. 2 puntos, así, tal cual, significa todos los elementos. Pero la parte interesante es que podemos utilizar 2 puntos con algunos otros índices antes o después para indicar un conjunto de índices, una secuencia de índices, como un separador para indicar cuántos elementos antes y cuántos elementos después quiero seleccionar. Si digo 0, 2 puntos, estoy diciéndole que de lista 1 voy a elegir todos los elementos desde el 0 en adelante, que es lo mismo que todos los elementos. Pero si digo 1, 2 puntos, le estoy diciendo todos los elementos desde el 1 en adelante. El elemento 0 no está considerado. Y así se ve. Si digo desde el 2 en adelante, es desde el elemento 2 y los siguientes. El 0 y el 1 no están considerados. Y si pongo un número detrás, lo que hago es indicarle cuáles los últimos elementos que quiero seleccionar. Por ejemplo, todos los elementos hasta el 2. Todos los elementos hasta el 2 significa el 0 y el 1. El 2 no está incluido. Todos los elementos hasta el 4 significa el 0, el 1, el 2 y el 3. El 4 no está incluido. Pero también podría seleccionar elementos negativos para contar desde atrás en adelante. Todos los elementos excepto el último, es lo mismo que lo anterior. Todos los elementos excepto los dos últimos. Y de esa forma es posible utilizar 2 puntos para seleccionar parte de una lista. Podemos combinar adelante y atrás todos los elementos desde el primero, el 0 no está incluido, y excepto los dos últimos. Todos los elementos, no el primero, ni tampoco los dos últimos. Esta forma de utilizar 2 puntos es muy útil para ir seleccionando elementos de una lista y también nos sirve para seleccionar algunos elementos de una cadena de texto, porque se comporta en este aspecto como una lista. Y eso vamos a usar para eliminar el carácter de salto de línea en nuestros datos que estamos recibiendo. Nos molesta el carácter salto de línea. El carácter salto de línea es el último elemento de cada línea. Por tanto, lo eliminamos simplemente diciéndole que a contenido no le voy a agregar toda la línea, sino que le voy a agregar toda la línea con todos sus elementos, excepto el último. Con esa instrucción, volvemos a definir la función. Una vez que hemos vuelto a definir la función, volvemos a ejecutar el llamado a función. Esto que estamos haciendo aquí se denomina llamado a función. Y ahora cambió el último carácter, ya no está incluido el salto de línea y esta es la función que nos va a servir para leer los datos desde el archivo de texto y tenerlos disponibles en una variable que se llama datos. En estos primeros minutos de la actividad hemos pasado por varias cosas nuevas. Primero, aprendimos a leer un archivo simplemente utilizando la función open. Luego vimos una estructura sugerida para trabajar con archivos. Y esa estructura sugerida para leer archivos simplemente la vamos a mandar dentro de una función nueva porque la vamos a usar bien repetidamente. Esa función se define utilizando la palabra reservada def, luego el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros que vamos a utilizar, y esos parámetros están definidos internamente en la función y nos van a servir para realizar tareas repetitivas. Una vez que la función está definida, la podemos llamar por su nombre. Definimos un nombre de archivo
con el texto que describe cuál es el nombre del archivo. Ese texto lo podríamos bien incluir directamente como parámetro de la función. Eso es completamente válido, eliminando la definición previa. Y si leemos el archivo que tiene ese nombre, el resultado va a ser una lista que contiene línea a línea todos los datos que están alojados dentro de ese archivo de texto, separados como elementos de una lista y sin incluir el final de línea que estaba originalmente en el archivo, porque nos va a molestar para lo que vamos a hacer después. Tenemos definida la primera función y siguiendo esta misma estructura vamos a hacer algunas otras funciones que nos van a permitir trabajar ahora con los datos que hay al interior de este archivo. Continuemos. Para no confundir algunos nombres de variables que vamos a usar después, a esta variable donde voy a almacenar los datos leídos lo voy a llamar mis datos. Mis datos entonces contiene el resultado de la función leer archivo aplicado al archivo de datos que hemos descargado desde internet. Hemos visto que este archivo de datos contiene un encabezado o cabecera con los nombres de todos los parámetros que están después desplegados línea a línea. Vamos a hacer una función que sea capaz de leer la información de esta línea de cabecera y desplegarla también como una lista. La estructura de la función que necesitamos está aquí ya también prehecha. La función se va a llamar datos registrados y su función va a ser mostrarme en una lista todos los nombres que están escritos en esta fila de cabecera, y para eso le tengo que enviar como parámetro, como entrada a la función, los datos que han sido leídos previamente, o sea, esta lista con los datos leídos del archivo. ¿Y qué me va a devolver? Me va a retornar una lista con todos los nombres encontrados en la fila de cabecera, con todos los nombres distintos que aparezcan aquí. Bueno, con lo que hemos trabajado en las actividades previas, esto resulta muy simple. Dentro de la función voy a recibir la variable datos que contiene toda esta información. Voy a definir una nueva lista que va a ser la que después voy a devolver, que se llama datos encontrados. En datos encontrados voy a partir como una lista vacía. Luego, ¿qué va a contener esta lista de datos encontrados? Va a contener cada uno de los nombres que aparecen en la primera fila, que es la fila de cabecera. Cada uno de esos nombres va a ser un elemento de esta lista de datos encontrados. ¿Cómo hago eso en código? Bueno, si yo leo mis datos, encuentro toda esta información que está aquí. Si leo mis datos en la fila 0, tengo solamente la fila que contiene la información de cabecera. Esta fila está escrita como una única cadena de texto. Esa cadena de texto basta separarla, lo hemos hecho antes, tomando como carácter de separación el punto y coma, y voy a tener una lista con todos los nombres separados de esa forma. Esta es exactamente la información que se requiere como datos encontrados. Por tanto, en mi función simplemente va a ser tomar la información de los datos que se recibieron, datos, en su primera fila y separados por punto y coma. Una vez que los he calculado, retorno ese valor. ¿Cómo se usa esta función? Bueno, simplemente voy a crear una variable que se llame cabecera y en cabecera voy a guardar el resultado de llamar a la función datos registrados. Las funciones se llaman por su nombre y como parámetro a datos registrados le voy a pasar los datos que necesita. Los datos que necesita los tengo almacenados en mis datos. Una vez que lo haga, voy a imprimir el resultado. Y aquí está.
La variable cabecera es una lista con todos los nombres que se encontraron en la fila de cabecera de la variable mis datos. Utilizarlo así resulta mucho más cómodo que estar recordándose cuál era el valor de la fila que tenía que utilizar y cuál era el valor de split, ¿no? Entonces es una forma mucho más simple y mucho más directa de alcanzar resultados, y para eso usamos funciones. Esta función resultó bastante simple y típicamente pueden haber así funciones así de simples. Pero hagamos algunas funciones que hagan tareas más complejas. Por ejemplo, definamos una función para filtrar esa cabecera. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo todo este conjunto de datos, que es lo que se leyó desde el archivo, a mí me interesa, por ejemplo, saber solo las fechas que están, o solo la estación de medición, o solo la temperatura. De todas las datos que están almacenados como columnas bajo esta cabecera, me interesa solo filtrar una de estas columnas. Y para eso voy a usar su nombre. Voy a filtrar, por ejemplo, la columna de código nacional, o la columna de momento, o la columna de temperatura de superficie, TS. Para eso voy a crear una función que se va a llamar filtrar cabecera. A esa función le voy a mandar todo el conjunto de datos leídos y el filtro que quiero obtener. Todo este conjunto de datos es lo que se leyó desde el archivo. El filtro es el nombre de la columna que quiero filtrar, alguna de estas columnas. ¿Qué me va a devolver el archivo? Me va a devolver una lista con todas las filas que están contenidas en datos, pero con una única columna, únicamente los datos que están bajo la columna de filtro. Es decir, si yo le envío todo este archivo de mis datos y le digo que quiero filtrar para momento, lo que me debe dar como resultado la función es el encabezado de momento y luego cada una de las filas conteniendo solo este dato, luego solo este dato, luego solo este dato, y así eliminando todo lo demás. Hagamos eso. Para comenzar, necesito saber dentro de la lista de cabecera cuál es la posición del elemento que quiero filtrar. La posición me refiero al índice del elemento. Código nacional tiene índice 0, y de equipo tiene índice 1, y de pista tiene índice 2, y así. Yo, para utilizar esta función, la voy a utilizar de esta forma. Voy a decir, por ejemplo, que quiero filtrar por temperatura de superficie. Y le voy a decir que quiero filtrar cabecera de mis datos respecto de TS. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero voy a llamar a la función datos registrados. Datos registrados es la función que acabamos de construir. Para que esa función haga su tarea, necesita que le enviemos los datos que se recibieron, los recojo desde los parámetros de entrada y se lo envío inmediatamente a la función datos registrados. Es posible hacer esto dentro de las funciones. Si ya tengo definida una función previamente, la puedo volver a llamar dentro de otra función e incluso dentro de la misma función. Y lo que me va a entregar la función datos registrados es una lista con todos los nombres de la cabecera. Dentro de esa lista voy a buscar cuál es el índice de filtro. Filtro va a recibir el texto de aquel filtro que yo deseo aplicar. Esa función datos registrados me va a entregar esta lista, y esa lista debiera contener dentro de ella el texto que aparece aquí en filtro para nuestro ejemplo TS, y la función index, el método index aplicado a esta lista, me va a entregar el índice de dónde está ubicado TS. Apliquémoslo afuera para saber cómo funciona esto. Por ejemplo, si yo digo datos registrados aplicado a mis datos,
lo que tengo es exactamente la lista que tengo arriba. Pero si de eso le pregunto, ¿cuál es el índice del elemento TS? Me dice que el índice es 4. La posición dentro de la lista del elemento TS es el número 4. La posición de momento es 3. Como esta función yo la quiero utilizar genéricamente para filtrar por cualquier elemento, la primera pregunta que voy a hacer es ¿qué posición tiene ese elemento dentro de la lista de encabezado, dentro de la lista de cabecera? Bueno, y si lo encuentro, en este caso TS, tiene posición 4 dentro de la lista cabecera, ese es el valor, el número que me va a entregar esa primera línea. Esa primera línea la voy a guardar en una variable que se llame index. ¿Por qué la estoy guardando? Porque la voy a utilizar después para recoger con ese mismo índice la posición de los datos que están en todas las demás filas. Una vez que tengo ese índice, voy a crear una variable, una lista vacía que se va a llamar datos filtrados. Voy a partir con una lista vacía para datos filtrados y luego para cada fila en datos, en la variable, en el conjunto de los datos que se recibieron, voy a almacenar en una variable que se llame valor el resultado de separar fila por punto y coma. Si hago solo esto, lo que obtengo es todos los elementos de la fila separados por punto y coma, todos los elementos de cualquiera de las filas separados por punto y coma, pero de todos esos elementos me interesa solo aquel que está ubicado en la misma posición que el índice de filtro que estamos seleccionando. Por tanto, de todos estos elementos voy a seleccionar solo el que coincida con index. Una vez que haya recogido el valor, lo agrego a mi lista de datos filtrados y una vez que termine con todas las filas, devuelvo el valor. Si definimos así la función, entonces al hacer ts filtrar cabecera y luego mostrar el valor de lo que resultó, voy a tener una lista filtrada de todos los valores que están coincidiendo con el nombre de cabecera que estoy filtrando. Y como hicimos una función genérica, esto va a servir para ts, para momento, para cualquier otro de los valores que están aquí, para código nacional, etc. Tenemos una función genérica. La función, sin embargo, aún no cumple todos los requisitos. Nos dice que la lista debe contener los datos que representan en forma numérica como int o float. En este caso, este valor de temperatura debiera ser un carácter de tipo flotante. De manera que antes de agregarlos a la lista, los vamos a convertir en el tipo correcto. Lo primero que vamos a averiguar es si el valor es posible de convertirlo a valor de entero. Como es un texto, vimos antes que existe el método isNumeric. Si el método isNumeric resulta verdadero, significa que representa un valor entero y por tanto lo puedo convertir en entero. Recordar que si fallan, las funciones de conversión fallan, el código se rompe y por tanto me interesa verificar que puedo hacer la conversión antes de hacer la conversión, porque si no es posible el código se va a caer. Entonces primero verifico si el componente de texto es numérico, significa que contiene solo números, no contiene ningún otro carácter y por tanto lo puedo convertir en un valor entero. Este valor, por ejemplo, no es un valor numérico, porque contiene un punto. Por tanto, para convertirlo en float podría fallar. Y para que no falle, voy a decir, si no lo puedo convertir en entero, voy a tratar de convertirlo en flotante. Voy a intentar convertirlo en flotante. Y si no puedo convertirlo en flotante, significa que no es ni entero ni representa un número flotante, por tanto es solo texto. No voy a hacer nada, lo voy a dejar tal cual. Luego, valor
Si corresponde a un número entero, lo va a convertir en entero. Si no corresponde a un número entero, va a intentar convertirlo en flotante. Y si lo puede hacer, lo hace. Y si no puede convertirlo en flotante ni en entero, va a pasar y va a almacenarse, por tanto, solo como texto. Volvemos a definir esta función y ahora los valores que estaban como valores de texto se convirtieron en valores flotantes y en este caso código nacional, por ejemplo, que es simplemente un número entero, debería mostrarse como un número entero y otro número distinto, por ejemplo momento, que contiene números que no puedo representarlos ni como entero ni como flotante, se quedó como texto. Ahora la función está completita tal como la necesitábamos. Fíjense que para hacer funciones lo único que necesitamos saber es resolver el algoritmo, resolver el procedimiento que necesitamos para alcanzar el resultado que deseamos. Probamos, hacemos varios ensayos, verificamos si funciona bien, vamos depurando, lo mismo que hacemos en general con el código, vamos mejorando el código para que funcione mejor. Nos preocupamos de la posibilidad de que existan errores, de que existan excepciones y buscamos una forma de evitar que el código se caiga cuando se produzca una excepción. Y todo eso es definir y concebir las funciones de manera que sean útiles. La tarea para ustedes ahora va a ser crear algunas otras funciones nuevas. Pero antes de darles esa tarea, vamos a hacer dos cosas. La primera de ellas es, bueno, ¿qué hacemos con estas funciones una vez que ya las tenemos listas? La idea de las funciones es que sean lo suficientemente flexibles para poder utilizarlas y reutilizarlas en mucho código. Y para eso lo que hacemos es crear librerías de funciones o módulos. Y eso lo hacemos creando un archivo de texto con una extensión específica, .py, que es la misma extensión de los scripts de Python, que aún no lo hemos salido de los cuadernos de Jupyter, por tanto aún no los hemos utilizado. Pero una librería de código no es otra cosa que un archivo de texto que le ponemos un nombre. En este caso, la librería que hemos creado se llama Meteodatos, por los datos meteorológicos. .py es la extensión de Python. Dentro del archivo, si lo abrimos con un bloc de notas, lo único que tenemos que hacer es primero agregarle un encabezado, una cabecera de archivo, que para Python siempre parte con estas primeras dos líneas. La primera le indica al sistema operativo que este archivo debe ser tratado dentro de un entorno de Python. Y la segunda línea le dice que está codificado bajo la norma de caracteres UTF-8. Ustedes pueden averiguar qué significa esto. Y luego entregamos alguna información respecto del archivo, que es parte de la documentación. ¿Para qué sirve esta librería y dónde se puede encontrar mayor documentación? Y luego todo el código. ¿Y qué hacemos en una librería? Agregamos las distintas definiciones de funciones que hemos creado. Aquí yo ya les he entregado previamente las mismas funciones que ya hemos ahora recién definido. La función leer archivo, copiar, pegar y se agrega acá. La función datos registrados, filtrar cabecera, las funciones que hemos definido y las dos funciones que ustedes tienen que diseñar como parte de su actividad. Estas funciones están incompletas actualmente, simplemente está definida el mensaje, está definido la documentación de lo que tienen que hacer, pero no está cubierto cuál es el código que tiene que estar aquí escrito. Por tanto, toda esta función es su trabajo concluirla. Para realizar estas funciones van a necesitar algunos otros datos que les voy a yo ahora a comentar. Pero antes de eso les voy a mostrar que una vez que hayan creado las funciones y una vez que las hayan implementado, cuando estén alojados dentro de la librería de este módulo de Python, luego vamos a importar ese módulo por su nombre. Simplemente utilizamos
algunos de los métodos de importación que les voy a mostrar enseguida. Los métodos de importación pueden ser simplemente import y el nombre del archivo sin agregar la extensión .py. El nombre del archivo que está alojado en la misma carpeta donde están trabajando en el script o este cuaderno de Jupyter. Si importamos MeteoDatos y lo encuentra el archivo, no va a entregar ningún mensaje, simplemente ya estamos en condiciones de utilizarlo. Una vez que hemos importado la librería, podemos utilizar las funciones que están definidas llamándolas por su nombre. Pero estas funciones ahora pertenecen al espacio de nombres de la función, de la librería, digo. MeteoDatos es el nombre de la librería. Dentro de esa librería, punto, están las funciones que hemos definido y la función leer archivo la llamamos como la llamamos antes, agregando dentro el nombre del archivo. El nombre del archivo lo voy a copiar de lo que estaba previamente definido. Aquí. Y con eso puedo ejecutar la función que está previamente cargada dentro de la librería MeteoDatos en nuestro caso. Hay varias otras formas de importar las librerías. Cuando los nombres de las librerías, por ejemplo, son muy largas, se pueden importar como un nombre corto. Importar MeteoDatos con mtd, por ejemplo. Y en lugar de trabajar con el nombre largo MeteoDatos, trabajamos con un nombre corto y eso, el espacio de nombres ahora se acorta y resulta más fácil de leer los códigos. Cada vez que hemos importado una librería y hacemos algún cambio en ella o las queremos o tenemos que actualizarla, es bueno reiniciar el kernel. Reiniciar el kernel hace que todas las variables internas que estaban almacenadas en el cuaderno de Jupyter se eliminen y de esa forma se limpia la información de memoria y la nueva importación es limpia con todas las actualizaciones y podemos leerla de una forma mucho más directa y sin complicaciones de conflicto de versiones que pueden haberse producido. La librería MeteoDatos hasta ahora está incompleta. Ustedes deben concluirla con las definiciones de funciones que están aquí sin concluir. Necesitamos una función para filtrar por día, así como filtramos por nombre de columna. Ahora necesitamos filtrar un día en específico. Necesitamos una función que también me calcule estadísticas para un día. ¿Cuál es? Si aislamos los datos de temperatura únicamente, cuáles son la temperatura máxima, mínima y media para un día en específico, y su tarea va a ser concluir estas funciones de acuerdo con el descriptor que les acabo de entregar y que están aquí disponibles para ustedes. Lean con atención y resuelvan esto siguiendo el procedimiento que recién hicimos para definir funciones y luego actualizarlas dentro de la librería que estamos trabajando y completando para esto. Una última ayuda antes de concluir y es algunas herramientas con el uso de listas que les van a ser necesarias para facilitarles la programación. Así como aprendimos que el uso del operador dos puntos nos ayuda a seleccionar elementos dentro de una lista, voy a mostrarles algunos otros detalles que les pueden ser útiles al momento de definir las funciones. Cuando copian listas, por ejemplo, tienen que recordar que los elementos de una lista, así como la misma lista, son mutables. Significa que los espacios de memoria en los cuales van a estar alojados van a ser modificados en cualquier momento y los nombres que dirigen a esos espacios de memoria, todos se van a actualizar simultáneamente. Este ejemplo les va a explicar a qué me refiero con eso. Si defino una lista 1 que contiene 5 elementos como están aquí, y luego defino una lista 2 como una copia igual a la lista 1, si yo imprimo lista 2 va a contener la misma información que lista 1. Si modifico un elemento de lista 2,
Por ejemplo, digo que el primer elemento de lista 2 ahora va a tomar un valor de 60 y muestro como resultado de la lista aparece lo que esperamos. El primer elemento tiene el número 60. No hemos modificado la lista 1, pero si muestro cuál es el valor, esta lista también aparece modificada. Esto es así porque en los objetos mutables, cualquier nombre que esté asociado bajo el operador de igual está dirigiendo estrictamente al mismo elemento. Si yo digo que lista 2 es igual a la lista 1, le estoy diciendo que está ubicado en la misma posición de memoria. Si lo que quiero hacer es hacer una copia que puedo después alterar sin modificar el original, tengo que utilizar el método copy. De esta forma, lista 2 se transforma en una copia de todos los elementos de lista 1, pero en una dirección de memoria distinta. Y si altero lista 2, se altera únicamente lista 2 y lista 1 se mantiene inmutable. Esto ténganlo muy en cuenta cuando tengan que traspasar información de una lista a otra, porque si modifican datos en una lista que piensan haber copiado, se está en realidad multiplicando esos cambios en todas las listas que dirijan a la misma posición de memoria, y eso deben evitarlo para evitar errores en el desarrollo de su código. Tengan eso en consideración. Algunas otras cosas adicionales que les van a ser útiles. Para quitar elementos de una lista lo podemos hacer de dos formas: por su índice o por su valor. Si defino una lista 1 con esos datos, puedo eliminar un elemento indicándole su índice. Eso se hace con el método pop. Si elimino el elemento 0 de la lista, estoy quitando el 10. Si luego imprimo cuál es lista 1, es entonces todos los elementos originales excepto el primero que fue eliminado. El método pop tiene además la característica de que el elemento que se eliminó queda guardado en memoria y lo puedo después usar para algo. Si digo que eliminar de lista 1.pop el primer elemento, imprimo la lista e imprimo el elemento eliminado, le vamos a poner así mejor. Hace dos tareas. Por un lado, remueve el elemento que está con ese índice y guarda el elemento que fue removido temporalmente en memoria y lo podemos guardar en una variable. Considérenlo, puede ser muy útil. Pero también puedo eliminar los elementos de una lista por su valor. Y para eso tengo que utilizar remove. Lista 1.remove. Y le tengo que decir cuál elemento voy a remover. Por ejemplo, el valor 30. Si luego de eso imprimo cómo quedó la lista, están todos los valores excepto el que removí. Es una forma muy práctica de hacerlo también. Podemos agregar elementos en una lista utilizando insert. Dentro de la lista 1 original, si le digo que insertaremos un valor nuevo, primero le indico la posición, lo voy a insertar en la primera posición y el valor que le voy a agregar es 60. Si luego de esto muestro lista 1, tengo un valor 60 insertado en la primera posición. Cambien de posición y van a observar cuál es el efecto del método insert. En las listas, por último, que contienen números, es muy fácil también calcular valores máximos y mínimos. El máximo de la lista 1 es el valor más alto que aparece dentro de los elementos. El mínimo de la lista 1 es, por supuesto, el valor más pequeño que aparece. Y también es fácil, si una lista contiene solo números, hacer la suma de todos sus elementos internos mediante la función sum. Y también, para terminar, una oportunidad y una opción de saber si un elemento está contenido dentro de una lista mediante in. Le indicamos, por ejemplo, si el elemento 30 está en lista 1, me entrega como resultado un true porque está contenido,
y el 35 no está contenido en lista 1, por tanto tenemos una alternativa para saber si un elemento está contemplado, está contenido dentro del conjunto de elementos de la lista o no lo está. Exploren esto porque alguno de estos métodos va a ser muy útil para resolver los problemas que están planteados como desafío para el día de hoy. Cuando ya tengan su tarea concluida, las funciones que han definido deben estar incluidas dentro de la librería, dentro del archivo de librería que ya está a medio hacer. Ustedes deben completarlo y con esa librería importada dentro de este cuaderno de Jupyter deben ser capaces de ejecutar estas celdas sin errores y alcanzar este resultado. Si actualmente ejecutan esta celda, no aparecen errores, pero los datos no son correctos. Esos datos debieran aparecer así, de acuerdo con el archivo de ejemplo que estamos utilizando. Así que mucho éxito en el desarrollo de esa actividad y nos encontramos en la siguiente.